Bien amados, Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Voy a dar inicio al tema de hoy. Este es el video número 1 que tiene relación con el tema el reino prometido de Dios a Israel. El reino prometido de Dios para Israel. Dios le prometió a Israel un reino. Y eso lo hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. Ese reino llegó a establecerse cuando Jesús vino. Pero ese reino fue interrumpido por el mismo Jesús. El mismo Jesús interrumpió su reino. Recordarán cuando Jesús dijo en Mateo 24:14, diciendo, y se predicará este evangelio de reino, a todas las naciones, y vendrá luego el fin. Gloria al nombre del Señor. Significa que ese reino había llegado, pero fue interrumpido y fue pausado por Jesús a causa de la incredulidad de muchos judíos, como dice Juan en el Evangelio según San Juan 1:11. Dice Evangelio según San Juan 1:11. A lo suyo Cristo vino, mas a lo suyo no le quisieron recibir, pero a los que lo recibieron se le dio la dicha o la libertad o la potestad de ser llamados hijos de Dios. Muchos del pueblo de Israel, cuando Jesús vino, decidió pues creer en la ley y no en la gracia, y negaron a Jesús, aunque no todo Israel negó a Jesús y rechazó a Jesús, pero un remanente negó a Jesús. Y el ministerio de reino que predicó Jesús, pues Jesús lo pausó, lo interrumpió temporalmente, le puso una pausa. En esa pausa que Jesús hizo en el ministerio del evangelio de reino, Jesús miró a otras naciones y a través de la llegada de Saulo de Tarso, conocido como Pablo, pues Dios llamó a Saulo como apóstol para que Pablo sea el apóstol de las demás naciones, que son los gentiles, y que los gentiles en el periodo de tiempo en que el evangelio del reino fue pausado, en el tiempo de que el evangelio del reino fue pausado, Jesús aprovechó la oportunidad de que las otras naciones gentiles puedan ser salvadas a través del ministerio apostólico de Pablo el apóstol. Entonces, el reino que Jesús vino a establecer sí se logró dar, pero fue interrumpido a causa de la incredulidad de los judíos. Y en este tiempo estamos viviendo en un tiempo de gracia, donde se inicia el tiempo de la iglesia. Nosotros ahora estamos en el tiempo de la iglesia. Los gentiles pecadores salvándose en tiempo real. Cuando el tiempo del arrebatamiento llegue, pues la iglesia terminará su tiempo. Ya la iglesia terminará su tiempo de predicar el evangelio. Y entonces, una vez ocurra el arrebatamiento de la iglesia, pues entonces viene otro tiempo, viene el cumplimiento de otro tiempo, que es el tiempo de Dios restaurar a Israel.
donde Dios permitirá que Israel esté en un tiempo de aflicción, en un tiempo de dolor, anunciado por los profetas, porque los profetas anunciaron que Israel pasará un tiempo de tribulación. Y en ese tiempo de tribulación estará el anticristo gobernando a todas las naciones. Pero el plan de Dios con Israel, luego del arrebatamiento, es volver otra vez a llamar a todas las naciones, a restaurar todas las naciones de Israel que en el Antiguo Testamento se habían dispersado. En el Antiguo Testamento Israel se había dispersado por muchas naciones, y eso lo dice en el libro de Isaías como un ejemplo. Isaías 11, versículo 11 y 12. Isaías 11, versículo 11 y 12 dice: sucederá aquel día que Jehová poseerá de nuevo con su mano a los sobrevivientes de su pueblo. Cuando dice a los sobrevivientes con el artículo definido o el artículo determinante plural, a los sobrevivientes, que viene siendo el remanente de Israel. Un remanente de Israel donde Dios le da promesa de darle vida y resucitarlos, y en sus propios cuerpos van a tener vida, el espíritu. Dios va a despertar el espíritu del remanente de Israel que ha sido muerto, ¿verdad? Que lo vemos reflejado en Apocalipsis 20, donde Juan menciona a los decapitados, a los mártires y decapitados, que muchos de ellos morirán a causa de su fe. A causa de su fe morirán, pero tendrán la promesa de ser resucitados. Y Dios les va a dar vida con el propósito de que ese remanente pueda reinar con Cristo en el reino. Entonces dice aquí que han quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Samad y de las islas del mar. El versículo 12 dice: y levantaré estandarte para las naciones, y reunirá a los destejados de Israel. Aquí, cuando dice reunirá a los destejados de Israel, tiene que ver que Dios va a llamar y a reunir a todas las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Israel se había dividido en, por ejemplo, en el reino del norte y reino del sur. Israel se dividió, reino del norte y reino del sur. El reino del norte, pues, pertenecen a las 10 tribus, contienen 10 tribus. Y el reino del sur, pues, contiene 2 tribus. El reino del sur contiene 2 tribus, que de esas 2 tribus sale la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que todos ellos son judíos, ¿verdad? Y entre esa división que hubo por causa de su pecado, pues entonces el pueblo se dividió y se dispersó. Pero aquí, en el capítulo 11, versículo 12, cuando dice que va a reunir a los destejados de Israel y juntará a los dispersos de toda la tierra. Juntará a los dispersados que están dispersados entre toda la tierra completa. El plan de Dios es volver a restaurar y levantar a su propio pueblo como nación de Israel. Y aunque muchos habían creído, hay muchos que no han creído. Por eso es que Jesús va a restaurar nuevamente a su santo pueblo Israel. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a hablar del tema del reino
prometido a Israel, en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6, Éxodo 19, 5 y 6 dice: si oyen mi voz y guardan mi pacto. Aquí se está hablando de un pacto que Dios hizo con Israel. Sabemos que Dios no pacta con la iglesia, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado, porque muchos falsos profetas o evangelistas enseñan que traigan su dinero o traigan sus ofrendas o traigan lo que sea y hagan un pacto con Dios. Dios no pacta con la iglesia. Los pactos le pertenecen a Israel. Y Dios va a cumplir los pactos que Dios mismo hizo con Israel. ¿Ok? Porque en el capítulo 19, aquí mismito, Éxodo 19, Israel le prometió a Dios que iba a cumplir la promesa de la ley y los mandamientos. En el capítulo 19 de Éxodo. Pero más adelante, Israel le falló a Dios. Cuando Moisés fue llamado por Dios para subir al monte santo, a la presencia de Dios, en ese momento que Moisés estaba en la presencia de Dios, hablando con Dios, el pueblo aprovechó la oportunidad para construir becerro de oro, construir una idolatría, conocido como el becerro de oro. Entonces el pueblo de Israel le dijo a Dios delante de Moisés: sí, vamos a prometer cumplir los mandamientos de Dios. Prometeremos que vamos a cumplir los mandamientos de Dios, y no pudieron cumplir. A causa de que Israel no podía cumplir los mandamientos y siempre fallaba a los mandamientos de Dios y cometía pecados y fallaba. Pues entonces en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 31 en adelante, que lo voy a parafrasear en palabras cortas. Jeremías 31, versículo 31 en adelante. Dios ahí hizo un pacto con Israel. Ahí se habla de que Dios hizo un pacto con el propósito de prometer a Israel salvación. El pacto que Dios hizo con Israel contiene el sacrificio de Cristo, de la venida de Jesucristo para morir por los pecados del pueblo de Israel, en el derramamiento de sangre, en la expiación y el derramamiento de sangre de Cristo. Entonces dice Jeremías 31, versículo 31 en adelante, en palabras cortas, parafraseado en palabras cortas: he aquí vienen días en la cual yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. ¿Ve? Dice Israel y la casa de Judá, que esa casa de Israel y de Judá no es la iglesia, es Israel, el pueblo étnico. Israel, el pueblo étnico de Dios. Y dice que todos van a conocer. Entonces, cuando llegó ese pacto, se cumplió a través de Jesús, el verbo hecho carne, como dice Juan capítulo 1. Evangelio según San Juan capítulo 1. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, entre el pueblo de Israel. Pero Dios no hace pacto con la iglesia, porque la iglesia le va a fallar. Los pactos tienen que ver con una promesa para que se cumpla. Y si no se cumple, el pueblo entonces cae sujeto a maldición. Por eso es que el pueblo estaba sujeto a maldición, por causa de que no podía cumplir los pactos. Y muchos pastores y profetas que tal vez son un poquito ignorantes, pues le dicen a la iglesia: vengan, traigan sus ofrendas, pacte con Dios. Pero eso es falso, hermano. Dios no pacta con la iglesia. El pacto lo hizo con Dios, y el pacto contiene derramamiento de sangre para la remisión de los pecados de Israel y de todas las naciones, también de todo el mundo, de todas las naciones, cubriendo también los gentiles más adelante. ¿Ok? Entonces aquí estoy, me quedé aquí en Éxodo, donde Dios dice:
si oyen mi voz y guardan mi pacto sobre todos los pueblos, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque la tierra es mía y ustedes me serán un reino. Aquí se está hablando de reino que Dios va a establecer y que Israel es el rey. Israel va a ser un reino de sacerdocio, un reino de sacerdotes santos y el pueblo y un pueblo santo. Y estas palabras se lo hablarán a todo Israel. Estas mismas palabras que Dios a través de Moisés habla aquí, estas mismas palabras son las mismas palabras que en el libro de Apocalipsis Juan la escribe también. Las mismas palabras que en el libro de Apocalipsis 5, capítulo 5, versículo 10. Vamos a leerlo. Capítulo 5 de Juan, de Apocalipsis, versículo 10. Apocalipsis 5, 10. Dice así: y los hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¿Ve? Repito. Y los hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Juan, la visión de Juan está puesta en Israel, en la tribulación que va a pasar Israel. La visión de Pablo está puesta sobre el tiempo de la iglesia. Pablo le habla en un mensaje eclesiástico. Juan le habla a un remanente de Israel en medio de una tribulación que va a pasar y que el plan de Dios es volver nuevamente Dios restaurar a la nación de Israel que ha estado dispersa por las naciones y que la va a reunir a todas las naciones para volverla. Ese es el plan principal. Juan describe el remanente de Israel, pero en el momento que Israel va a ser reunida, ya la iglesia no está presente en ese momento, porque la iglesia ya está en los lugares celestiales, ya ha sido subida y elevada en el arrebatamiento ya en ese momento, ¿ok? Así que Apocalipsis 5:10 confirma lo que Dios le habló a Israel. Lo que Dios le habló a Israel, de que el pueblo de Israel será un pueblo de nación santa. Esto es bien importante porque recordamos las palabras que Pedro, el apóstol, escribe. Cuando Pedro escribe diciendo que somos nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. Y es cierto. Lo que pasa es que Pedro, cuando escribe estas palabras, Pedro pertenece a la circuncisión. Pedro pertenece también a Israel también. Y muchos de los apóstoles de Jesús pertenecen a Israel. Y Pedro era parte del plan de Israel. Pedro es parte del plan de Israel también. Y por eso es que Pedro, cuando escribe, les está hablando esas palabras a un remanente de iglesias judías que han creído en Cristo Jesús. Y al creer en Cristo Jesús son salvos. Tanto judíos como gentiles que han creído en Cristo Jesús ya son salvos. Una nueva criatura. Pero el mensaje de Pedro, como dice Pablo, hay que recordar lo que Pablo escribe en el libro de, vamos a ver aquí, en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer comenzando en el versículo 7, Gálatas 2, 7 y 8. Dice Pablo: sino al contrario, como vieron que a mí me había sido confiado el evangelio de la incircuncisión, y ahora Pablo se dirige a Pedro, diciendo, como también a Pedro, que se le había confiado a Pedro la circuncisión. La circuncisión tiene que ver con Israel, con la ley y el pueblo de Israel. Y Pedro pues pertenece a la circuncisión. Y Pablo le lleva un mensaje a la incircuncisión que tiene que ver con las naciones gentiles. Una vez las naciones gentiles se convierten a Cristo, pasan a ser llamados el cuerpo de Cristo. La iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Bien, continuamos en el nombre del Señor. Continuamos. En la segunda carta de Samuel,
7, 12 al 16, segunda carta de Samuel 7, 12 al 16, se dice: y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, en la cual procede de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y afirmaré, la palabra afirmaré significa aseguraré. Significa que aquí se está hablando de un reino que viene a través del linaje de David. El reino de Cristo para Israel viene de la familia de David, saldrá del linaje de David, de la línea de David. Entonces, en Isaías 11:1, pues también hay una confirmación. Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Repito, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿De qué se está hablando de aquí? ¿O de quién se está hablando de aquí? De Jesús. El Jesús reinante para Israel. El Jesús reinante para Israel, no para la iglesia, sino para Israel. Acuérdense que ese reino vino en el tiempo de Jesús, y muchos judíos, pues por su incredulidad, el reino fue interrumpido y pausado. Eso lo dijo Jesús en Mateo 24:14. Cuando Jesús dice: y se predicará este reino, este evangelio de reino a todas las naciones. ¿Por qué Jesús dijo y se predicará? Esa palabra, ese verbo predicará, está en tiempo futuro. Y dice el evangelio de reino. ¿Por qué Jesús dijo esas palabras? Porque Israel vino, pero le fue incrédulo. Israel fue incrédulo a Jesús, y Jesús interrumpió su ministerio de su reino. Y ahora ese reino, para que Israel llegue a ese reino, tiene que pasar por toda la tribulación. Tiene que pasar por todo ese proceso. Pero en ese proceso que Israel estará en el tiempo de tribulación, Dios va a prometer a Israel abrir un camino, abrirle un camino para protegerlo de la tribulación y la gran tribulación. Especialmente a los fieles que han creído en el evangelio de reino. Porque el evangelio de reino se estará predicando durante el tiempo de tribulación. Se estará predicando nuevamente ahí el evangelio de reino, con la intención y el propósito que esas naciones de Israel incrédulas, las naciones incrédulas, las que nunca creyeron, que han sido dispersadas, que se han dispersado por todas las naciones, pues con la intención de que oigan y crean el mensaje. Y muchos van a creer, ¿ok? Alabado sea Dios. Entonces dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago que retoñará de sus raíces. Entonces aquí se está hablando de que David tuvo su reino, Salomón también tuvo su reino, pero aquí se está hablando de un reino eterno y perfecto. Porque muchos hombres en el Antiguo Testamento, como David, como Salomón y entre otros, tuvieron reinos, un reino a Israel, pero fue imperfecto. Pues entonces Dios establecerá un reino global, político, completamente a toda la nación de Israel, completamente, a toda la nación completa, ¿ok? En el libro de Isaías 10, 20 al 24, ok, 10, 20 al 24, hace referencia al reino. Aquí se hace referencia al reino. Y leemos y dice así: y sucederá aquel día que un remanente de Israel y los que serán librados, un remanente de Israel y los que serán librados de la casa de Jacob. Aquí la casa de Jacob tiene que ver con Israel. Jacob es Israel. Nunca más confiarán en aquel que los hirió, sino que verdaderamente pondrán su confianza en Jehová, el Santo de Israel. Un remanente volverá
el remanente de Jacob al Dios poderoso. Aunque tu pueblo de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. Aquí se dice que solamente un remanente de Israel volverá. ¿Por qué? Porque tal vez no todos van a creer, pero solamente el remanente de Israel que haya creído, ese es el que será salvo y aceptado en el reino. Simplemente cuando vuelva y crea en la predicación del evangelio del reino que se estará predicando en aquel momento, para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Bien, vamos a hacer una pausa. Tan solo es el primer video, porque más adelante voy a ir también a Apocalipsis, pero más adelante. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa y regresamos con el próximo video para continuar. Ok, en el nombre de Jesús.